Cuando los equipos de emergencia llegaron a la isla mediterránea de Malta en julio de 2016, hacía un calor sofocante. El sol brillaba con fuerza sobre el cielo y la playa estaba repleta de turistas buscando refrescarse en las olas. Pero para los policías no se trataba precisamente de un día de vacaciones. Acababan de recuperar un cuerpo, y las circunstancias de la muerte de aquel adolescente alemán parecían al principio bastante claras. Sin embargo, pocos días después, cuando los forenses en Alemania recibieron el cuerpo casi intacto, se quedaron en shock. El cadáver pesaba apenas 16 kilos. Todos sus órganos, incluso el corazón y el cerebro, habían desaparecido. Para ellos, aquel caso tenía muchas cosas. Pero claridad no era una de ellas. Hoy hablaremos del trágico y extremadamente misterioso caso de Mike Mansholt. Mike había nacido el 20 de agosto de 1998 en Oldenburg, Alemania. Creció junto a su hermana Marie y sus padres. Tenía una relación especialmente cercana con su padre, Bernd, un apasionado orfebre y navegante que desde joven le inculcó el amor por los viajes y la aventura. Cuando Mike tenía apenas 5 años, ya había recorrido gran parte del mundo junto a él. A lo largo de los años, esa pasión por explorar solo creció. Era un chico muy activo. Le encantaba patinar, escalar, hacer senderismo, bucear y sobre todo practicar ciclismo de montaña. También era muy inteligente. Había obtenido el mejor promedio de su generación y comenzó una formación profesional en Airbus, en Bremen. Le iba bien, tenía novia, amigos, una buena relación con su familia y un futuro prometedor. En julio de 2016, Mike decidió viajar por primera vez sin sus padres. Su novia estaba tomando un curso de idiomas en Malta, así que él aprovechó para visitarla y de paso explorar la isla por su cuenta. Durante algunos días disfrutaron de su compañía, pero el 17 de julio su novia regresó a Alemania. Mike quiso quedarse 5 días más para recorrer Malta solo. Le fascinaba el deporte y la naturaleza, y tenía un lugar en mente que no quería perderse: los acantilados de Dingley, el punto más alto de toda la isla. El 18 de julio, Mike alquiló una bicicleta de montaña. Antes de salir, envió un último mensaje de voz a su novia. Sonaba alegre y con energía. «Ok, voy a alquilar una bicicleta y recorreré Malta. Las calles son muy empinadas. Algunas solo se pueden subir caminando, pero no importa. Es un reto deportivo, y eso me encanta». Esa sería la última vez que alguien escucharía su voz. Esa noche, su familia y su novia esperaron noticias suyas, pero nunca llegó ningún mensaje. Al principio pensaron que quizás había perdido el celular o se había quedado sin batería. Era joven, casi mayor de edad, y seguramente solo estaba desconectado un rato. Pero cuando pasaron los días y el 22 de julio, el día de su vuelo de regreso, su asiento en el avión quedó vacío, supieron que algo estaba muy mal. Mike nunca regresó a casa. Su familia, desesperada, contactó a la policía. Comenzó una intensa búsqueda en Malta, con apoyo de medios, voluntarios y de su propio padre, que viajó de inmediato a la isla. El primer lugar donde buscaron fueron los acantilados de Dingley, ya que Mike había mencionado que iría allí. Sin embargo, el terreno era complicado, lleno de arbustos, cuevas y formaciones rocosas difíciles de explorar. Durante días no hubo rastro alguno. Finalmente, el 26 de julio, una semana después de su desaparición, el cuerpo de Mike fue hallado a unos 30 metros bajo la cima de los acantilados, en una zona rocosa oculta bajo un saliente. Su bicicleta estaba unos metros más arriba, entre arbustos, sus gafas de sol y sus zapatos, un poco más lejos. Para los investigadores malteses, la explicación parecía evidente. Había sufrido un accidente. Según ellos, Mike se desvió del camino y cayó al vacío. Incluso aseguraron que su espalda estaba rota en 2 partes, lo que confirmaría la caída. Pero esa versión pronto empezó a hacer agua. Primero, su posición era extraña. El cuerpo estaba bajo un saliente de roca al que sería prácticamente imposible llegar tras una caída libre. Además, su bicicleta apenas tenía daños, salvo un neumático pinchado. Una caída de 30 metros. ¿Y solo eso? No cuadraba. Cuando el cuerpo fue trasladado a Alemania, los forenses se quedaron impactados. El cadáver pesaba apenas 16 kilos. Todos los órganos internos, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones, la vejiga, el estómago, el intestino e incluso el cerebro, faltaban.
Los médicos malteses afirmaron que los animales se los habían comido y que el cerebro se había derretido por el calor. Pero los expertos alemanes no lo creyeron. No había ni una sola marca de mordidas. Y el cerebro, aunque se degrada con el tiempo, jamás desaparece por completo. Tampoco encontraron fracturas en su cuerpo, ni siquiera en la espalda, a diferencia de lo que dijeron los malteses. Es decir, no había evidencia de una caída. Tampoco señales de violencia ni heridas externas. Entonces, ¿qué había pasado con Mike Mansholt? Su mochila, con 600 euros, su teléfono y su cámara GoPro jamás aparecieron, a pesar de que los registros del hotel confirmaban que las llevaba consigo. Aún así, las autoridades maltesas se negaron a seguir investigando. Para ellos, el caso estaba cerrado. Un accidente. En Alemania, en cambio, la fiscalía abrió una investigación por homicidio, pero se encontró con un muro. Cuando pidieron el expediente original, descubrieron que faltaban fotos del cuerpo, del lugar del hallazgo y detalles de la escena. El informe tenía apenas una página, y en él, la conclusión era la misma: no se puede determinar la causa de la muerte. Frustrado, el padre de Mike ofreció una recompensa de 10.000 euros por cualquier información que ayudara a resolver el caso. Con el tiempo, empezaron a circular varias teorías. Algunos creyeron que Mike había sido víctima de tráfico de órganos. Sin embargo, esa teoría no encaja. Los órganos para trasplante deben extraerse en condiciones médicas y mientras aún reciben oxígeno. En pleno calor y sin equipo médico eso sería imposible. Además, muchos de los órganos faltantes ni siquiera sirven para trasplantes. Otros pensaron que un coche pudo atropellarlo accidentalmente, lanzándolo por el acantilado. Pero tampoco había huesos rotos ni señales de impacto, y su cuerpo bajo el saliente hacía improbable esa versión. También se habló de suicidio, aunque su familia y amigos lo descartan completamente. Era feliz, tenía planes y nada apuntaba a eso. Su padre, Bernd, propuso una hipótesis más realista. Aquel día, Malta sufría una ola de calor extremo. Mike, agotado, podría haber dejado su bicicleta y sus zapatos para descansar o refrescarse. Es posible que intentara escalar hacia un punto más alto y, debilitado por el sol, sufriera un golpe de calor y deshidratación. Buscando sombra, tal vez se metió bajo el saliente de roca y se desmayó. Allí, sin fuerzas, murió solo. Sus pertenencias pudieron ser robadas después por algún campesino de la zona. De hecho, el padre contó que cuando visitó el lugar, notó hierba recién cortada y cebollas recolectadas cerca del sitio. Habló con un agricultor local que, según él, se comportó de forma muy extraña. La policía, sin embargo, no le dio importancia. En cuanto a los órganos, Bernd cree que fueron extraídos durante la autopsia en Malta sin autorización familiar y que luego los médicos mintieron diciendo que los animales se los habían comido, para encubrir su negligencia. Como el cuerpo ya estaba parcialmente descompuesto, no podían trasplantarlos, pero sí retirarlos para analizarlo internamente. Y como en Malta es ilegal hacerlo sin consentimiento, optaron por ocultarlo. Un golpe de calor, de hecho, no deja marcas visibles en la autopsia, por lo que la causa de muerte habría quedado indeterminada. Esa teoría explicaría casi todo. Casi. Porque años después, gracias a la insistencia del padre, el Ministerio de Justicia de Malta ordenó reabrir el caso. Un nuevo testigo había dado declaraciones importantes. Aunque no se revelaron detalles, Bernd aseguró que ahora está convencido de que su hijo no estaba solo el día que murió. Cree que al menos otra persona estaba con él en los acantilados. Esa nueva información podría cambiarlo todo. Por ahora, el caso sigue abierto, y la verdad sobre la misteriosa muerte de Mike Mansholt continúa siendo un enigma.